Pues buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a cada uno de los videoyentes que estáis ahora mismo con nosotros. Desde la Asociación Francisco de Vitoria estamos encantados de que nos hayáis elegido para pasar esta tarde y hacer esta última webinar del ciclo sobre la justicia en la nueva era y que hemos llamado los colectivos vulnerables en el corazón de la justicia. En primer lugar voy a presentar a Jorge Fernández Vaquero, que es el portavoz de nuestra asociación. Jorge. Gracias, buenas tardes José Juan, bienvenidos todos. Yo soy, como ha dicho José Juan, y muchos ya sabéis, el portavoz nacional de Francisco de Vitoria. Y pues voy a decir dos o tres cosas, dos o tres palabras acerca de esta sesión con la que cerramos el ciclo que empezamos pues hace 3 semanas y lo empezamos con mucha ilusión. Y verdaderamente creo que ha respondido a nuestras expectativas. Queríamos crear un foro aprovechando la facilidad que nos proporciona Internet, en el que pudiéramos interactuar con otros grupos profesionales, abrirnos a la sociedad para que nos conozcan y hacerlo reflexionando sobre la justicia, justamente ahora en el que momento en el que la situación que hemos vivido pues ha puesto de relieve la importancia que tiene el sistema de justicia como garantía, como mecanismo básico de garantía de los derechos de los ciudadanos. Empezamos en la primera sesión con una reflexión general sobre la justicia, qué justicia queremos y hacia dónde vamos. Seguimos después con otra reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudar y también plantear dificultades o desafíos a la hora de avanzar hacia esa justicia que queremos. La semana pasada abordamos la cuestión desde la perspectiva de los jóvenes juristas, porque la justicia que vamos a tener el día de mañana la van a protagonizar ellos y por eso nos interesaba su visión. Y hoy llegamos a los colectivos vulnerables. Y yo creo que hablar de los colectivos vulnerables es hablar del corazón de la justicia, porque el sistema judicial, evidentemente, lo que pretende es amparar los derechos de todos los ciudadanos, pero especialmente tiene la función o tiene el deber de proteger a aquellos que tienen más dificultades para hacer valer esos derechos por sí mismos. Y ahí es donde entran los colectivos vulnerables. Hablar de colectivos vulnerables es hablar de personas vulnerables y me gustaría poner el acento aquí. Estamos hablando de personas que por distintas circunstancias pues en muchas ocasiones tienen dificultades para cuestiones que el resto de ciudadanos asumen con mayor facilidad. El acceso a la justicia es una barrera que suelen encontrar estas personas. Las dificultades para tener una participación activa en el desarrollo del proceso judicial. Las especiales dificultades que las carencias de medios muchas veces suponen para que se pueda atender debidamente las necesidades de estas personas a la hora de solucionar los conflictos en los que se ven involucradas. En fin, muchas cuestiones sobre las que creo que merece la pena reflexionar, porque como digo, cuando hablamos de estas personas que pertenecen a colectivos que por distintas razones están sujetas a circunstancias de vulnerabilidad, estamos hablando de aquello que da pleno sentido a la justicia como concepto y a los sistemas de justicia en las sociedades desarrolladas que tenemos. Os dejo ya, yo enseguida desapareceré de la imagen y os animo a disfrutar de esta última sesión como habéis hecho de las anteriores. Y sin más, José Juan, pues ya adelante. Muchas gracias, Jorge. Gracias por esta presentación. Bueno, pues yo me voy a presentar. Yo soy José Juan Moreno Ruiz. Estoy destinado en el juzgado de primera instancia en el 19 de Barcelona con especialidad en familia. Llevo ya en Barcelona pues camino de 5 años. Cuando me pidieron que moderara esta webinar, pues os tengo que reconocer que me sentí contento, sentí que había tenido suerte, porque aunque han sido muy interesantes las 3 que han antecedido, veía que era el colofón, ¿no? de esta serie de 4 webinars que habíamos organizado. La primera fue la justicia, como ha dicho Jorge, la justicia como valor
en tiempos de la pandemia, la segunda, la tecnología como amenaza y oportunidad para la justicia, y la tercera, la mirada de los jóvenes acerca de la justicia. No podíamos tener otro colofón, como digo, que la de colectivos vulnerables. Desafortunadamente, colectivos vulnerables y pandemia son un tándem que quizás no es difícil de asociar, y hacer una aproximación desde el punto de vista de la justicia, pues considero que es bastante interesante. Saludos también a nuestros ponentes de hoy, a Beatriz, a David y a Pedro por haber aceptado nuestra invitación. Tengo que deciros que sois muy generosos atendiéndola y nosotros muy afortunados pues, por poder compartir con vosotros vuestro punto de vista, apreciado siempre. Quizá deberíamos de empezar diciendo que lo que ya todos sabemos es una obviedad, y es que el 11 de marzo del 2020 la OMS decretó la pandemia del COVID-19 y la elevación a nivel de pandemia, junto con la rápida propagación del virus, pues condujo al gobierno a anunciar el estado de alarma y a empezar a adoptar medidas a través de Real Decreto Leyes para hacer frente al impacto social y económico que supuso el COVID-19. Desde ese 14 de marzo, que ahora se nos antoja lejano, pero precisamente por lo vivido que ha sido este tiempo que ha mediado entre el 14 de marzo y hoy día 11 de junio, pues se ha legislado, como he dicho, a golpe de Real Decreto Ley, un sinfín de cuerpos legales con mayor acierto o con menor acierto a veces, pero todos tendentes, imagino, que a proteger a los colectivos más vulnerables, entre otras cosas. Y a mí se me cuestiona, ¿lo hemos conseguido? ¿Se ha conseguido? ¿Qué debiéramos de haber aprendido de lo acontecido para asegurar esa protección o la protección de estos colectivos vulnerables en futuros escenarios de esta naturaleza o de naturaleza similar? No podemos olvidar que España se ha convertido en uno de los países más afectados por esta nueva situación, por este virus, con más de 200.000 enfermos o personas contagiadas y con más de 28.000 fallecidos. Estas cifras, por sí mismas, describen un escenario de crisis que pone de manifiesto una situación de emergencia sanitaria, sin duda, pero también una situación de emergencia social y económica, con importantes repercusiones para los colectivos más vulnerables. Los colectivos vulnerables podemos verlos, entiendo yo, desde diferentes prismas. Yo lo observo desde el punto de vista sanitario. Sabemos quiénes son. Son esas personas que tienen, o grupos de población que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, esas personas con cronicidades, con patologías previas. Evidentemente, estos colectivos desde el punto de vista sanitario, esta última semana se ha demostrado que uno de ellos, por ejemplo, muy importante, era la de nuestros mayores que estaban en centros residenciales sociosanitarios y para los que la exposición al virus pues, ha supuesto un mayor riesgo y quizás está en tela de juicio, se podría hablar, no es el tema de debate hoy, pero se podría hablar de la justicia que se le ha dado, las oportunidades que se le ha dado desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista clínico. Pero también podemos observar, entiendo yo, los colectivos vulnerables desde el punto de vista social. Aquellas personas que, como consecuencia de la pandemia, de su situación económica, sociolaboral, pues ya estaban en una situación de vulnerabilidad y, con la pandemia, pues quizás se ha extremado, o incluso aquellos que parten de una vulnerabilidad estructural, social, familiar, agudizada ahora en tiempos de confinamiento, como pueden ser las familias desestructuradas y necesitadas de soporte, o los colectivos que desarrollan su vida a la sombra de lo que algunos tildan como políticamente correcto. Desde el punto de vista penal, debiéramos de decir que el delito constituye un injusto contra la sociedad y una violación de derechos fundamentales. Esa sería una definición primaria de lo que es el delito. Y por eso las víctimas de los delitos pues, deben de ser reconocidas, deben de ser tratadas de manera respetuosa, sensible, profesional, sin discriminación de ningún tipo, por ninguna razón. Da igual la lengua, la religión, las opciones políticas, la expresión del género, la orientación sexual, da igual. Se ha de proteger a las víctimas de los delitos frente a la victimización secundaria y reiterada.
así como frente a la intimidación y la represalia, y han de recibir un apoyo adecuado para facilitar su recuperación y contar con un acceso suficiente a la justicia. Estos principios básicos y programáticos ya se contenían en el preámbulo de la Directiva de Víctimas del Delito del Parlamento Europeo y el Consejo del 2012, norma que ya ha sido implementada en España en el Estatuto de la Víctima de 2015. Pues bien, en la propia directiva ya se establecía que se tenía que prestar una especial atención a las víctimas con necesidades especiales. Las víctimas de terrorismo, de delincuencia, la trata de personas, la violencia de género, la violencia en las relaciones personales, las víctimas con discapacidad. Todos estos colectivos son vulnerables y respecto a esos colectivos tenemos la obligación de extremar la protección y ello compete especialmente a la justicia. Pues bien, a mí se me plantea qué ha sucedido con estos colectivos en los duros tiempos de confinamiento en la pandemia. Yo creo que es fácil intuir que el aislamiento ha conllevado una mayor vulnerabilidad, máxime cuando son colectivos que muchos de ellos tienen necesidad de soporte para su protección, que tienen incluso capacidades mermadas y sin un poder judicial activo en este periodo, sino más bien con un poder judicial en pseudo-hibernación, supuestamente por el peligro, pero yo difiero, más bien por la ausencia de mecanismos de protección para poder ejercer la labor que les es encomendada constitucionalmente al Poder Judicial y que evidentemente quizás se ha olvidado que sí que podría ser un poder esencial. Nos han puesto a la espera de poder ejercer nuestra función. ¿Qué hemos aprendido para protegerlos en un futuro? ¿Se puede prevenir su desprotección? En fin, son cuestiones que planteo. Hoy viene al caso, desgraciadamente, ha fallecido una actriz que los que tenemos ya 50 años, pues quizás es bastante, pues eso, afectuosa, ¿no? La imagen de Rosa María Sardá, y he escuchado una entrevista que se le hacía y me queda con esta frase. La iba a reservar para el final, pero no puedo dejar de decirla en este momento. Decía Rosa María Sardá en una entrevista que la diferencia entre la pobreza y la riqueza no era el dinero, era la justicia. Y sin la justicia social no se puede salir de la pobreza, de la vulnerabilidad. Creo que el tema es muy interesante y tenemos la suerte de tener 3 grandes ponentes. Beatriz Sánchez Álvarez, que es fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, en la unidad especializada en tráfico de personas y prostitución coactiva, con una amplia experiencia en este ámbito de más de una década específicamente. Hola, Beatriz. Hola, hola a todos y a todas. Luego tenemos a Pedro, Pedro Agudo, que es jefe de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en los juzgados de Madrid y que además ha sido, lo tengo por aquí apuntado porque es un cargo muy... No te preocupes. Ha sido agregado, ha sido jefe del gabinete del director general de la policía y agregado de Interior en Italia, Malta y San Marino. Hola. Buenas tardes a todos, un placer. Un placer. Y luego tenemos, ¿qué tal, Pedro? Y luego tenemos a David Cubero, que es magistrado en la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. Es delegado de discapacidad para el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También es profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor también del Colegio de Abogados de hace muchísimos años. Como anécdota, es compañero y conozco que fue el primer magistrado que puso una sentencia de lectura fácil para las personas con discapacidad. Es significativo que no solamente fuera él el que pusiera esa primera sentencia de lectura fácil, sino que además es padre de una gran discapacitada, una niña o una mujer con una gran discapacidad y curiosamente confluye en él que no solamente tiene una hija con gran discapacidad, sino que tiene también una hija que es enfermera, con lo cual ahí encontramos pues ese complemento perfecto, al menos desde el punto de vista sanitario, de la vulnerabilidad con el sistema. Bien, estos son nuestros ponentes. Agradezco nuevamente que hayáis aceptado la invitación de Francisco de Vitoria para participar en esta webinar y voy a dar la palabra ya por el orden que yo he pensado que puede ser bueno. Como sabéis, la idea es que la exposición dure de 10 a 12 minutos.
Y luego ya habrá momentos de réplica y demás que iré yo diciendo. Empezará, por favor, Beatriz. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Y yo estoy muy agradecida de la invitación. Realmente la charla, los pequeños anotaciones que voy a dar se van a referir precisamente a las víctimas de trata de seres humanos, ¿no? No es porque sea mi especialidad o porque me venga dedicando a ello durante 10 años. Es que verdaderamente creo que las víctimas de trata de seres humanos son unas personas que están en el centro de la vulnerabilidad. Son las víctimas vulnerables por excelencia. Y ello porque primero tenemos que saber que es una víctima de trata de seres humanos, por qué se la debe proteger y bueno, también hablar un poco de qué es lo que ha sucedido durante esta pandemia, qué podemos aprender y cuál es la mejor forma también de proteger a estas personas que son tan vulnerables víctimas de trata. En primer lugar, tenemos que saber qué es la trata de seres humanos, no solo ya desde un concepto jurídico que nos puede resultar más fácil conocer, ¿no? Si lo que es 177 bis lo vamos a tener claro, ¿no? Pero a mí me gusta definir la trata de seres humanos como un fenómeno que supone el arrancar a una persona del lugar al que pertenece, ¿no? De sus vínculos lingüísticos, sociales, culturales, religiosos, familiares, mediante medios coercitivos, violentos, mediante engaño, mediante abuso de situación de necesidad y de vulnerabilidad. Arrancarle de ese entorno para fragilizarle y trasladado a otro lugar, aprovechando esa máxima vulnerabilidad, explotarle. Explotarle en los diferentes ámbitos que se prevén legalmente, en el ámbito de la explotación sexual, de la explotación laboral, mendicidad y esclavitud, para la extracción de órgano, para cometer actividades delictivas o para contraer matrimonios forzados. Digo que estas víctimas son especialmente vulnerables porque en ellas concurren en la mayoría de las ocasiones un montón de factores que las hacen especialmente lábiles. En primer lugar, aunque no siempre, en la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar que estas víctimas son extranjeras. Muchas de ellas en situación de irregularidad, que se aprovecha su precariedad de situación económica, sus precariedades también en otros ámbitos familiares, precisamente para abusar y engañarlas, para trasladarlas y poder ser explotadas. Por lo tanto, nos encontramos ante un sector económicamente, como regla general, vinculado al mundo de la pobreza, vinculado al mundo de la inmigración y como veremos, en un 70%, más de un 70% de las víctimas de trata, en todas sus modalidades, son mujeres, que por lo tanto también están en un sector especialmente vulnerable, ¿no? Porque realmente la pobreza está feminizada, realmente los recursos, solo un 20% de los recursos de los bienes inmuebles están en manos, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Para que nos hagamos una idea a nivel global. Por lo tanto, esto nos hace pensarnos también el por qué estas víctimas deben ser protegidas. Bueno, pues deben ser protegidas, primero porque han sido víctimas de grandes, de un delito gravísimo, pero además es que han sufrido fuertemente. No todas, no hay un perfil único de víctima de trata de seres humanos. Depende de la modalidad, depende de la edad, depende de las circunstancias concurrentes. Pero en general, los expertos dicen que las víctimas de trata sufren tanto como una persona sometida a tortura durante años, ¿no? Por lo tanto, todos en cierta manera, como individuos y como sociedades, participamos de este fenómeno. No de una manera directa en la explotación, pero sí también como reclamantes, o sea, como demandantes de consumo de estas personas. Cuando compramos cualquier objeto, realmente nos preocupamos de saber que tiene las garantías necesarias para que no sea nocivo para nuestros hijos. Pero no nos preocupamos de que exista una normativa que efectivamente acredite que ese objeto que estamos comprando ha sido realizado por personas que no están en una situación de esclavitud, que no están en una situación de explotación. Y lo mismo decir víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pasamos todos los días al lado de lugares donde se ejerce prostitución, al lado de chiringuitos que están en carretera, clubes de alterne, que verdaderamente miramos hacia otro lado porque ni siquiera nos interesa saber lo que hay en el interior. Por eso sí que, de alguna manera, todos los gobiernos, todos los estados, todas las políticas públicas deben tomar cartas en el asunto para evitar y erradicar un fenómeno que es llamado la esclavitud del siglo XX y del siglo XXI. A mí me interesa mucho también decir que estos sectores, estas víctimas,
son más vulnerables todavía, digamos, aumenta esa labilidad en periodos de crisis como el que estamos viviendo y como el que viene a continuación. Durante este periodo nosotros hemos detectado, hemos realizado reuniones frecuentes con policía, guardia civil, grupos especializados y también personas que participan desde el sector civil en la protección de víctimas, precisamente para aunar esfuerzos en esta época tan difícil en la que hemos detectado mujeres, por ejemplo, que se han quedado en situación de calle, que estaban acuarteladas en determinados clubes de alterne o en determinados pisos y ante la situación de estado de alarma se las ha dejado en la calle en una situación de penuria económica total. Otras que, sin embargo, han sido trasladadas a otros lugares y que las propias ONGs que las tenían localizadas y que estaban trabajando con ellas se han visto privadas de esa comunicación, no sabemos dónde están, no sabemos dónde las han trasladado para esperar tiempos mejores para volverlas a explotar posteriormente. Otras, sin embargo, han seguido incluso poniendo en riesgo su vida por la enfermedad, teniendo que prestar servicios a través de contactos mediante Internet obligadas por sus propios tratantes. Por supuesto, lo que se nos avecina todavía es peor, ¿no? También hemos encontrado, por ejemplo, en el marco de la explotación laboral, a personas que evidentemente están trabajando en una situación de explotación en el sector agrícola, por ejemplo, y que han sido abandonadas a su suerte. Trabajar en una situación de explotación por plato de comida y casa, o refugio donde alojarse, pero al verse totalmente cercenada su posibilidad de trabajar mínimamente, han sido abandonados a su suerte. Ha tenido que subvertir sus necesidades básicas de comida, pues ONGs como Cruz Roja o Cruz Blanca. Por lo tanto, como vemos, no solo es que se ha agudizado muchísimo esta situación durante el estado de alarma, porque se ha aumentado su pobreza y su falta de posibilidad de obtener recursos, sino que lo que preveemos, lo que se está viendo a continuación, es decir, una situación de crisis económica, va a ser todavía más agudo para ellos. Nosotros estamos precisamente desde Fiscalía fomentando que desde un trabajo conjunto, desde fuerzas y cuerpos de seguridad, grupos especializados y también con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, precisamente para garantizar que estas personas no se queden también en el olvido. A mí me gustaría decir que es fundamental el tema de la perspectiva de género, porque creo que afecta de una manera desproporcionada, no lo creo yo, vamos, lo dicen los organismos internacionales, afecta de una manera desproporcionada a las mujeres. Por lo tanto, las medidas que se adoptan deben ser también adecuadas a su naturaleza, a su idiosincrasia de las personas que sufren esta lacra y que en un 70%, como he dicho anteriormente, son mujeres. En el caso de trata con fines de explotación sexual o con fines de matrimonio forzado es prácticamente el 99% de los casos. Otro sector que está muy impactado por la trata de seres humanos es el de los menores. Es tan fácil convencer a un menor, engañar a un menor, es tan fácil explotarle, piensa que participa prácticamente de la economía doméstica, ¿no?, con esta labor. Por lo tanto, también tienen que adoptarse medidas que sean propias, canalizadas precisamente a rehabilitar, a resocializar a estos menores, a darles otra opción posible y a estas mujeres. Y por último, tenemos que tener muy claro que tiene una clara perspectiva de derechos humanos. La trata de seres humanos es sobre todo una gran violación de derechos fundamentales de las personas, de derechos reconocidos en tratados internacionales y en nuestra propia legislación y constitución. Y tiene que existir un equilibrio. Esto supone que los procedimientos judiciales, las investigaciones, tienen que tener un equilibrio realmente entre los derechos que les corresponden y que luchamos también por ellos, de los investigados, pero también de las víctimas. Yo tengo que entonar el mea culpa como fiscal y también creo que es algo que tenemos que tener conciencia, jueces y fiscales, de que las víctimas en los procedimientos son los grandes olvidados. Estamos muy engrasados a la hora de garantizar los derechos de los investigados y así tiene que ser y tiene que continuar siendo. Estamos en un Estado democrático de derecho. Pero por favor no olvidemos a las víctimas, ¿no? No las revictimicemos, no realicemos continuamente declaraciones innecesarias, utilicemos buenos intérpretes, hagamos una valoración del daño porque nos obliga el Estatuto de la Víctima y nos obliga el protocolo de víctimas de trata y los protocolos regionales. Nos obligan, evidentemente, a hacer una valoración del riesgo que tienen estas personas y adoptar las medidas necesarias para su protección integral, residencial, psicológica, acompañarlas durante el procedimiento. No son objeto del procedimiento, son sujetos que deben dárseles y brindárseles todos los derechos que por ley les corresponden. Yo quería hacer ya por último, porque tenemos muy poco tiempo, hay muchísimo que hablar, pero también sé que el tiempo es escaso. Cuando hacemos una valoración de qué es lo que... No sabemos verdaderamente si las medidas que hemos adoptado durante este periodo, durante el decreto de estado de alarma,
han sido o no eficaces. Lo hemos intentado, se ha intentado por los diferentes organismos que participamos en la lucha contra la trata de seres humanos, también desde la Delegación de Gobierno para Violencia de Género, especialmente encaminado a personas víctimas de trata, de prostitución coactiva o en situación de prostitución o en estado de prostitución, ¿no? Y evidentemente la valoración tendrá que hacerse con el tiempo. Pero lo que a mí me parece fundamental para este caso y para los que puedan venir cualquier situación de crisis es que tenemos que tener una buena regulación legal, aparte, por supuesto, de dotaciones económicas y educación y formación de todos los profesionales que estamos en esto. A mí me parece fundamental que en España por fin exista una ley integral contra la trata, que aborde todos los pilares básicos que tiene, ¿no? Desde la prevención hasta la persecución penal coherente hasta la protección de las víctimas. Que quede claro de una vez por todas que cuando hablamos de proxenetismo tiene que estar regulado y prohibido en todas sus formas. Es desde mi punto de vista, en el que en España todavía se dude de que el proxenetismo es la base fundamental de que tengamos tantísimos casos de trata con fines de explotación sexual, verdaderamente eso es lo que hay que abordar. En nuestro país se debe prohibir, penalizar toda forma de proxenetismo. Y se debe además regular de una forma adecuada todas las formas de explotación también laboral. Tiene que haber una regulación sobre la esclavitud, tiene que haber una regulación sobre la servidumbre en nuestro Código Penal, que actualmente está regulada escasamente y deficitariamente a través de artículos que están dispersos. Por lo tanto, creo que una buena legislación es necesaria, una educación, una concienciación y una sensibilización sobre el tema. Que no miremos para otro lado, que la sociedad sepa que tiene algo que hacer y que también tiene que educar a sus hijos en esos sectores más vulnerables, en mirar a aquellas personas que son inmigrantes irregulares, que están ejerciendo prostitución en la calle o que están siendo explotados en pisos patera. Así que, bueno, yo creo que he agotado más que de sobra mi tiempo. Perfecto. Pero para la primera, privilegio. Yo creo que lo has clavado, 12 minutos justos. Tengo que decir para todos los videoyentes que pueden, si se les suscita, y espero que sí, preguntas para los ponentes, pues en el chat podrán ir poniendo las preguntas y al final de las exposiciones pues intentaremos atenderlas todas. ¿De acuerdo? Pues en segundo lugar, por favor, Pedro, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Después de la tan interesante y brillante exposición que ha hecho la fiscal, la verdad, que en el tema de trata, que iba a dar unas pequeñas pinceladas, poco puedo sumar a lo que ha dicho, porque creo que lo ha dicho todo y muy bien. Sí quiero estableceros en mi exposición, que va a ser corta, 3 parámetros que para mí son claves. El primero está en relación, perdonadme por esta voz que tengo, que es la voz de Luis Enrique, siempre rasgada, y que hace que de vez en cuando tenga que beber, pero es de tantas exposiciones. Os decía que la primera parte es la casuística que hemos tenido en el COVID, relacionada directamente con la ponencia. Como decíais, desde el principio, la policía española ha tenido un papel, un rol fundamental dentro del tema del COVID, y yo he estado estudiando un poco la casuística delictiva, ¿no? Porque sabéis que se ha dicho muchísimas cosas, de que si crecía un delito, que si bajaba otro, etcétera, etcétera. Y lo que sí os quiero confirmar, tocando directamente este foro, es que efectivamente, estadísticamente, yo he presenciado cómo crecían las incidencias de VD, no de VG. Lo que nosotros llamamos indicador VD es directamente todos esos colectivos que ha descrito exhaustivamente la fiscal, porque realmente nos encontramos en ciudades grandes, incluso os puedo poner el ejemplo de Madrid, donde en el centro de la pandemia podíamos tener cada día 60 infracciones. De esas 60 infracciones, que son muy pocas, son muy escasas, porque la gente tenía una hora para estar en sus casas,
y no había prácticamente incidencias, os tengo que destacar que si bien ha habido delitos del 550 atentado, 556 desobediencia, el número más alto eran indicadores VD. Este indicador es muy importante porque os hace ver que esos colectivos son directamente los más, en este caso, los que más ha tocado la pandemia a nivel delictual. Y eso llena directamente el foro que estamos, en este caso, protagonizando. El segundo pilar del que os quiero comentar es cómo el Ministerio del Interior, pues desde hace más de 14 años, se ha preocupado por este colectivo. En primer lugar, la Secretaría de Estado, no solamente a través de los dos cuerpos, Policía Española y Guardia Civil, mantiene un sistema de alertas para todo tipo de esta persecución a este tipo de colectivos, que hemos llegado incluso a tener una actualización en las tecnologías. Os recuerdo la aplicación de la que dispone la Secretaría de Estado, que se llama Alert Corps, donde tenemos la posibilidad de una intervención inmediata desde el punto de vista de origen tecnológico. Por otro lado, conocéis muy bien también, y más todas las personas que están en este foro, el funcionamiento de Biogen dentro de la Secretaría de Estado, que permite también una aplicación rápida y una llegada bastante exhaustiva de la casuística de este tipo. Por último, recordaros dentro de la Secretaría de Estado también cómo existe una nueva oficina creada en el Real Decreto 952/2018 del Ministerio del Interior sobre colectivos vulnerables. Esta oficina de colectivos vulnerables se encarga un poco de hacer ese seguimiento de este tipo de cosas. Ahondando en lo que dice la fiscal, y termino este segundo bloque, recordaros también que el CIRCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, mantiene en una de sus bases de datos, la base de datos de trata, pues también un seguimiento un poco, no solo estadístico, sino operacional de lo que sucede en el día a día. Y luego quiero hablaros particularmente de lo que es mi organización. La Policía Española, y aquí permitidme que haga un poco de proselitismo, porque siempre hemos protagonizado un poco lo que los americanos llaman el open mind, es decir, el iniciar la carrera dentro de una policía de cuando hay un elemento tecnológico, un elemento nuevo, desde la salida y un poco la preocupación por la víctima y los colectivos vulnerables. La policía inició este camino paralelo a la sociedad a través, sobre todo, de una unidad. Esta unidad es la unidad central de participación ciudadana, que hace un seguimiento incluso con unas secciones expresas en su organigrama de colectivos de mediación social. Podría hablaros de muchas instrucciones de la Secretaría de Estado que se han ampliado para Guardia Civil, pero que en realidad fueron originarias de Policía Española para el tratamiento de este tipo de víctimas. La más famosa, la que conocéis todos, es aquella que se llamaba hace muchos años Droga Escuela, que se convirtió actualmente en la Instrucción 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se le conoce como Plan Director. En este Plan Director no solo hacemos un seguimiento de colegios y tipos delictivos dentro de lo que suponen los colegios, sino también del bullying, ciberbullying, acoso y este tipo de situaciones. Quiero contaros que la unidad de participación ciudadana no solamente realiza este tipo de situaciones, sino que hace un seguimiento a otros planes de otros colectivos que también están protegidos. Hablemos de la instrucción, por ejemplo, de protección de nuestros ancianos, el Plan Mayor Seguridad, o, por ejemplo, los acuerdos que tenemos con síndrome de Down, diversas fundaciones, colectivo de sordos, etc.
Con todo esto, quiero que tengáis un punto de vista global de cómo realmente la policía española tiene articulado perfectamente dónde tiene que llegar y cómo llegar. Me queda destacaros otro punto de vista. La unidad de participación, la unidad central de participación ciudadana, perdón, también es el interlocutor para los delitos de odio, estadísticamente hace un seguimiento de los delitos de odio y no podemos olvidar, evidentemente, otra unidad que ha unido un poco la investigación y la prevención en el indicador VG y VD, que es la UFAM. Como sabéis, la UFAM es la unidad de familia muy unida a los juzgados, ya no solo de familia, sino también, sobre todo, de VG, donde se han incluido todos los delitos relacionados con la mujer, desde posibles agresiones sexuales, abusos sexuales, colectivo de niños, etcétera, etcétera. Este punto de vista que os he intentado incluir para que tengáis una panorámica os ayudará a ver que efectivamente los colectivos están siendo tratados con el máximo rigor. Por último, terminar diciendo, enlazando con el tema que planteaba la fiscal, el tema de trata, que es la especialidad que ella ha desarrollado. Deciros que tenemos no solamente las brigadas provinciales con unidades de investigación de trata, como ella bien sabe, porque trabaja con ellas, con las brigadas de extranjería y fronteras provinciales, sino la unidad central, donde tenemos una unidad central, UCRIF, que tiene una brigada propia de trata de personas y que hacen un trabajo esencial no solo de prevención, sino de represión e investigación del delito. A grosso modo, moderador, si me permites, esto es un poco las intenciones que tenía, ¿no? Ese punto de vista, si me permitís todos, tripartito, de primero, casuística delictiva, segundo, visión del Ministerio y la Secretaría de Estado y tercero, el trabajo que hace mi organización en el día a día. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y por último, David, ¿tienes la palabra? José Juan, bueno, hola a todos y a todas. Estoy encantado de compartir con vosotros este ratito y, por supuesto, luego al turno de inquietudes, dudas, insultos y amenazas. Quiero agradecer a mi asociación judicial, Francisco de Vitoria, pues que cuente conmigo, ¿no? para este encuentro que me satisface enormemente, que me permite acceder a muchísima gente. Fijaros, bueno, nos hemos distribuido los tres ponentes un poco las materias. A mí me corresponde hablar, como es lógico, y como delegado de discapacidad que soy para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues de uno de los colectivos más vulnerables que hay por esencia, ¿no? Que es precisamente el de las personas con discapacidad. Si vemos, voy a centrarme en 4 cosas muy breve para intentar cumplir con el objetivo de terminar en 10-12 minutos. Fijaros, la primera idea que yo creo que es elemental, ¿no? Y es que, como en toda situación de crisis, a los colectivos más vulnerables la crisis les afecta más. Y si hay un colectivo vulnerable por antonomasia, de luego es el de las personas con discapacidad. O sea, es el colectivo más vulnerable, equiparable al de los menores, sin desdeñar, por supuesto, otros colectivos, otras personas, otros, en fin, otros grupos con una vulnerabilidad extrema, por ejemplo, como lo ha comentado Beatriz, el tema de trata de blancas, en el que pues, me ha tocado pues, muchos juicios y hemos condenado a mucha gente por ese motivo. Luego hablaremos también de ese tema, del tema de trata de blancas y una serie de apreciaciones que tuve ocasión de poner de manifiesto en 2 encuentros que he tenido específicos sobre trata de blancas años atrás, ¿no? En la Universidad Pontificia de Comillas y también en la Universidad Autónoma. Bueno, a lo que voy. Situaciones claras que esta crisis ha afectado de manera especial a las personas con discapacidad. Primero, se prohibieron los paseos. Se prohibieron los paseos de personas con discapacidad. Y es que el paseo de una persona con discapacidad es curativo
Entonces, lo que se pretendía evitar luego se mitigó, afortunadamente, y luego ya se rectificó. A ver, yo comprendo también que no es por defender al gobierno, no me corresponde defender al gobierno, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que también hay que comprender que se hacían cosas y que luego se rectificaron inmediatamente, porque a las situaciones novedosas hay que, bueno, hacer reacciones también novedosas. Bueno, es normal, yo eso no lo critico. Se rectificó y se permitió los paseos. Eso ya era una primera situación de discriminación objetiva, ¿no?, que se tenía que haber evitado. Las personas con discapacidad, por esencia, necesitan más asistencia médica que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, si para cualquier persona que no sufriera, digamos, la COVID, sino que sufriera cualquier otro tipo de dolencia, se ha visto estos 3 meses mermada su asistencia médica, en el caso de las personas con discapacidad, con más razón. Es decir, pues una persona que tiene la próstata fastidiada, pues hoy 3 meses sin tratar es complicado el tema, ¿no? Pacientes oncológicos, pues igual, ¿no? Para personas con discapacidad, con más razón, porque prácticamente todas necesitan una mayor atención médica que los demás. Se prohibió, es razonable, o sea, es así, tiene que ser, ¿no?, la asistencia a centros educativos, ¿no? Y claro, con niños que no tienen discapacidad, pues esa posibilidad, esa imposibilidad de asistencia a clase, que era evidente, había que hacer así, no discuto, se sustituyó a duras penas, pero se sustituyó con clases online. Bueno, hacer clases online con personas con discapacidad es mucho más difícil que hacer clases online con niños o con personas que no tienen discapacidad, como también es obvio. Las personas con discapacidad necesitan fisioterapia y igualmente pues, se les imposibilitó, se impidió, que insisto, que era lógico, no estoy criticando que se haga, pero es así y les afecta más que a los demás, porque los demás pues no necesitamos fisioterapia todos los días, ¿no? Solamente si jugando a fútbol tú haces un tobillo, pues a favor te viene bien, ¿no? Pero bueno, las personas con discapacidad generalmente necesitan la fisioterapia también diaria o semanal, también les veo más afectado que el resto de los colectivos. Ha habido pensiones por ejemplo, la pensión por, aprovecho aquí para hacer una pullita a la mujeju, pero bueno, en fin, que también lo comprendo, ¿no? La pensión por hijo discapacitado a cargo no nos la han pagado, llevamos 3 meses sin que nos la paguen, ¿no? Y hay gente que esa pensión pues es una parte muy pequeña de sus emolumentos salariales, pero hay gente que esa pensión es muy importante, ¿no? Y eso también pues ha afectado a personas con discapacidad. Igualmente se aprovechó, esto es muy discutible, esto sí que, y comprendo más que en este foro seguro que alguno sale por ahí diciendo que sí, que no, por eso lo dejo ahí, ¿no? Pero bueno, también se aprovechó la pandemia y el estado de alarma para dar un impulso a la supresión de la educación especial. Esto de la supresión de la educación especial es algo que genera una cierta polémica incluso entre los propias asociaciones de personas con discapacidad. Hay quien está a favor de la supresión de la educación especial y hay quien no está a favor de la supresión de la educación especial. Pero quizá no era el momento, es un debate muy de fondo, muy difícil, quizá no era el momento de abordarlo, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Y lo hacemos después tranquilamente. Y por otra parte, también esto es un tema muy polémico y aquí sí que quiero pasar de puntillas porque además como magistral de Audiencia de Provincia de Madrid lo mismo me toca a mí algún asunto, ¿no? Entonces claro, no me puedo pronunciar, pero sí que hay que tener mucho cuidado en una situación, ¿no? Y es que si es que se ha dado, ¿no? Y es que si había que elegir o digamos, si en un momento dado teníamos que aprovechar los medios sanitarios de que se disponía de la manera más eficaz posible y como evidentemente ha pasado, ¿no? Porque esto es real y te lo comentan los sanitarios, ¿no? Ha habido momentos en los que ha habido que elegir y ha habido que aplicar unas terapias a unas personas y a otras personas no aplicárselas, ¿no? Como en tiempos de guerra, ¿no? O como un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico se atiende a lo más urgente y lo que es menos urgente no se atiende. Incluso, y esto lo dicen los sanitarios y los del SAMUR, incluso una persona ya, sus posibilidades de sobrevivir son mínimas y los medios son limitados, pues bueno, pues se atiende a quien tiene más esperanza de vida, ¿no? Esto es terrible para personal sanitario, es algo terrible, es una decisión ética horrorosa, pero está ahí. Bueno, pues cuidado, porque una cosa es que estos medios terapéuticos, que es una cosa complicadísima, no quiero entrar a fondo en el tema, simplemente lo dejo ahí apuntado, ¿no? Entonces, que el empleo, ¿no?, de unos medios terapéuticos se haga en función de la esperanza de vida o las posibilidades reales de que esa terapia prospere, pues bueno, puede ser razonable. Lo que no es razonable es que si una persona está discapacitada no le apliquemos ese método terapéutico y a una persona que no está discapacitada, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Cuidado con eso, eso sí que sería una discriminación. Otra cosa es por otros motivos, esperanza de vida, posibilidad de que la terapia funcione o no, bueno, vale, de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es establecer una discriminación por el mero hecho de la discapacidad, por el mero hecho de la discapacidad. Eso lo dejo ahí apuntado, también es un tema conflictivo, muy difícil, yo lo comprendo, no quiero pronunciar, digo, porque a lo mejor me toca a mí pronunciarme en una sentencia, ¿no? Hipotéticamente, eventualmente. Pero bueno, lo dejo ahí apuntado para luego la reflexión y el debate. Bien, segunda cuestión. Muy rápidamente. Fijaros, en relación ya directamente con la justicia. Relación directamente con la justicia, con las nuevas medidas, con la nueva normalidad y todo esto. A ver, es algo que a mí, bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, a ver, es que llevo luchando, yo llevo 34 años ejerciendo como juez, ¿no? Ya son muchos años, ¿no? Entonces llevo luchando contra la falta de medios de administración de justicia, bueno, como todos, evidentemente, de mi tierna infancia, ¿no? Para entenderlo. Bueno, pues el tema está en que ahora dice, vamos a favorecer los medios telemáticos. Coño. Todos los que, y además mucha gente que está en el foro son abogados o somos jueces o tal, y conocemos los medios telemáticos de la administración de justicia. Joder. Perdona la expresión, pero es que tengo que hablar así. O sea, como tengamos que confiar en eso, o sea, no sé. Y entonces, en concreto, hay una cosa que además he recibido expresas peticiones de personas relacionadas con la discapacidad auditiva, que dicen, joder, cuidado con el tema de fomentar los medios telemáticos, que está muy bien, pero caramba, tendremos que mejorar esos medios telemáticos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva, pone las videoconferencias de las que disponemos, que la mitad de las veces se pixelan, que la otra mitad se oye mal, que se oye con eco, que, oiga, ¿cómo dice? Que no se ve, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Añádele la mascarilla, que hay que ponerla. Sí, hay que ponerse acá, la mascarilla. Entonces, a una persona con discapacidad auditiva que ya tiene ciertas dificultades, luego, muchas salas no tienen el llamado bucle magnético. Los bucles magnéticos es una cuestión ya muy técnica y tal, que es algo que necesitan las personas con discapacidad auditiva para que nuestros medios de grabación no interfieran en sus aparatos de sonido. Cuidado, cuidado. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Que con los medios telemáticos a las personas con discapacidad auditiva las vamos a poner las cosas más difíciles. ¿Cómo se puede solucionar? Pues uno, evidentemente, mejorando esos medios telemáticos. Bueno, pues esperemos sentados, ya os lo digo, esperar sentados. Tengo que hablar así, perdonadme, pero tengo que hablar así. Y la segunda cuestión, que sí que se puede mejorar, es que Skype y Zoom tienen subtítulos. No sé cómo funcionarán porque todavía no lo he experimentado. Entonces, bueno, lo digo también a efectos de que, bueno, si tenemos unas tecnologías, intentemos que las tecnologías funcionen de la mejor manera posible y saquemos a esas tecnologías el máximo partido. Y repito, para las personas con discapacidad auditiva será muy interesante el poder, digamos, contar con los subtítulos como ayuda, encima con el tema de la mascarilla, esas dificultades técnicas y tal, pues puede ser muy interesante. Tercera cuestión, voy terminando. Quiero insistir también, sobre todo, en este foro hay muchos compañeros, jueces y tal, y quiero insistirles en una figura que para mí es muy importante, que es la figura del facilitador. La figura del facilitador en las personas con discapacidad es una cierta novedad. A través, o sea, el Estatuto de la Víctima, y eso coincido con Beatriz, a mí me parece el Estatuto de la Víctima una cosa, o sea, desde el punto de vista de instrumento legal es maravilloso. Lo que hay que hacer es aplicarlo. Pero bueno, por lo menos ya lo tenemos ahí y me parece fenomenal que por fin se haya conseguido aglutinar todo el hecho de la víctima, al menos en un cuerpo legal, que además luego ha tenido su correspondiente transmisión directa a la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, pues la figura del facilitador entra a través del derecho a acompañamiento, también recogido en el Estatuto de la Víctima, también recogido en el artículo 433 de la ley de enjuiciamiento criminal. El facilitador, para que lo podamos entender y en términos, digamos, populares, es una especie de traductor o intérprete o intermediario, para entendernos. Me gusta más su asimilación a un intérprete. Es decir, la persona con discapacidad intelectual en general tiene dificultades para hacerse entender, ¿no? Y dificultades también para entender. Eso es una esencia casi de toda persona, o de muchas personas con discapacidad intelectual, ¿no? O con incluso discapacidades físicas, auditivas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo está pensado para personas con discapacidad intelectual. La figura facilitador es
una persona que no tiene por qué ser de su entorno familiar, puede ser cualquier persona que generalmente tiene una cierta relación pero bueno, no tiene por qué ser así, porque perfectamente puede ser una persona extraña, digamos, a la persona con discapacidad, que ejerce esa función de traductor, es decir, que es capaz de hacer entender al tribunal lo que esa persona con discapacidad nos quiere informar. Y a su vez también en el sentido contrario, es decir, es la persona que traduce lo que el tribunal le dice a esa persona con discapacidad. A ver, entender el lenguaje judicial es harto complicado hasta para los jueces. Entonces ya imaginaros lo que es entender el lenguaje judicial por una persona normal e imaginaros, pero normal entre comillas, imaginaros que es entender el lenguaje judicial para una persona con discapacidad. O sea, es que así, pues eso, muy complicado. Entonces la figura del facilitador funciona ahí. Y recordar a los compañeros que esto no es un invento de, no, es que el delegado de discapacidad de Asturias, que un tío majo, el delegado de discapacidad de Madrid, hacen este invento y tal, y no sé qué, joder, que... No es un invento nuestro. Primero está recogido, no expresamente, pero sí indirectamente, a través del derecho de acompañamiento a la ley de enjuiciamiento criminal, y sobre todo esto, muy importante para los compañeros, hay un convenio firmado, os lo leo, convenio firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación A la Par, convenio de 21 de mayo de 2019, que tenéis todos en vuestra página del Consejo, también para los abogados y también para quien esté atendiendo o participando en este encuentro. Lo tenéis en la página web del Consejo General del Poder Judicial, repito, convenio del Consejo General del Poder Judicial y de la Fundación A la Par del 21 de mayo del 19. Simplemente desde el juzgado descolgamos el teléfono, decimos, oiga, quiero un facilitador. Se le manda un oficio y te mandan un facilitador, que es una persona, un psicólogo experto en comunicación con las personas con discapacidad, que puede ejercer esa función, digamos, de traductor de esa persona. Insistir también en el tema de la lectura fácil y una precisión. Estoy terminando. Tranquilo. La precisión. El tema de la lectura fácil, o sea, la sentencia que puse yo fue la primera en penal, pero no es la primera sentencia de lectura fácil que se dicta en España. Las primeras son además obra de mi amigo Juan Carlos García, que es un tío estupendo, delegado de discapacidad en Asturias y tal, que se lo trabajó un montón, precisamente con plena inclusión, también con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Les dieron un premio en la ONU, o sea, la hostia, macho, y nadie se ha enterado, ¿no? O sea, para una vez que nos dan un premio a la justicia española por ahí fuera, pues nos hemos enterado 4, ¿no? Y esas son las primeras sentencias. La mía sí fue la primera en penal, pero no en civil y en familia, que es donde se dictaron las primeras. Y esa idea de la sentencia de lectura fácil es también muy sencilla. Hay una versión, para entendernos, oficial, una versión oficial de la sentencia, digo para los puristas, ¿no? O sea, para los puristas, ¿no? Sentencia, tío, hay una sentencia oficial, no te preocupes. Y luego, paralelamente, voluntariamente, pues se puede poner una sentencia con unos términos que las personas... A ver, también es un poco curioso, ¿no? Que, joder, tenemos que traducir las sentencias. La verdad es que es un poco lamentable si lo pensamos fríamente, ¿no? Las sentencias judiciales, en fin, no tendrían que ser traducidas, tendrían que ser explicadas y redactadas en términos tales que la persona a la que va dirigida lo pudiera entender. Pero bueno, en fin, las personas con discapacidad tienen además más problemas, lógicamente, de comprensión, pues lo que se hace es poner esa sentencia, digamos, en unos términos tales que la persona con discapacidad, que es parte en ese procedimiento, pueda entender. Y también aquí, repito, para los compañeros, estén tranquilos, hay un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y, esta vez, Plena Inclusión, del 18 de octubre de 2018, también está en la página web del Consejo, donde ahí ya se explica y se ve cómo funciona, que es muy fácil, es mandar un oficio a Plena Inclusión, oiga, tradúzcame esta sentencia, para entenderlo. La traducción y ya está. Y por último, sí que he terminado, lo prometo. A ver, muy importante, esto es que me parece positivo, además es muy reciente, es un proyecto de ley de protección a la infancia frente a la infancia y también personas con discapacidad con respecto a las agresiones sexuales, la ley Rhodes, ¿no? Este tío tan estupendo, el pianista y tal, ¿sabéis quién es este señor tan magnífico y tal? Es un tío estupendo. Bueno, pues es uno de los que la ha promocionado, ¿no? Bueno, pues hay una cosa muy importante, que ya estaba en la ley, que es el tema de la prueba preconstituida. Es decir, que se intente que tanto a los menores como a las personas con discapacidad se les tome una única declaración en sede judicial, ni siquiera en sede policial, en sede judicial, una prueba grabada
con intermediación de expertos, en el que las partes participan en la prueba sin ningún problema a través de ese experto, no directamente. El niño o la persona con discapacidad declara en un contexto no hostil, con una persona que ha ganado su confianza, que es el experto, y la prueba preconstituida está ya prevista, igualmente en el artículo 433, en el Estatuto de la Víctima, se está aplicando, vamos, todos los días nuestro juego de instrucción, por lo menos aquí en Madrid está generalizada, y la novedad que me parece interesante es que va a ser obligatoria para personas con menos de 14 años, que hasta ahora, digamos, era potestativa en función del grado de madurez del niño o de la persona con discapacidad, y ahora va a ser obligatoria, ¿no? Y eso me parece positivo, es un proyecto de ley, ya veremos en qué queda, por supuesto, pero me parece positivo. Y eso quería dejarlo ahí, y me pasa un pelín, pero no mucho. Gracias. Está perfecto. Habéis cumplido todos con el horario establecido. No sé, ahora había pensado yo hacer una pequeña o un pequeño recuento, ¿no? De ideas. Me ha llamado la atención he ido tomando notas, y me ha llamado la atención de Beatriz, de la brillante exposición de Beatriz, pues el hecho que poner en valor que no es necesario que una persona esté directamente involucrada en el mercado de la explotación para considerar que forma parte de la demanda de la trata de personas. Tendemos muchas veces a lanzar balones fuera, son ellos, y a lo mejor la pasividad o la actitud ante la trata te hace partícipe de la misma. Me llama también la atención de Beatriz, de la exposición de Beatriz, el hecho de que la trata afecta a hombres y a mujeres de manera muy diferenciada. Incluso diría que la trata estaría mayormente referida al ámbito de la mujer. O sea, son más sujetos pasivos de la trata las mujeres que los hombres. Bueno, el hecho de considerar, ¿no?, esa trata de mujeres como una forma de violencia de género, ¿no? Me llama también la atención en una cosa que decías, es que las medidas que se adopten o que yo concluyo, pues que deben de ser sensibles o deben de tomarse en términos de género. O sea, no pueden tomarse la misma medida en trata de blancas referidas a hombres que referidas a mujeres, mucho más cuando normalmente, como digo, mayoritariamente se sufre por parte de la mujer, ya sea en el ámbito sexual, en el ámbito laboral, trabajadoras del hogar, etcétera, etcétera, o agrario, ¿no? Son las ideas que yo me he quedado, ahora me complementarás tú, Beatriz. De Pedro, haciendo un poco de resumen de su exposición, pues es verdad, resulta bastante llamativo el hecho de que en época de pandemia, pues, lo que se vende a lo mejor por los medios de comunicación, parece ser que ha habido como una especie de repunte en situaciones de violencia de género, ¿no? Se nos dice continuamente, además está muy bien que se nos repita y que se nos dé esa información de dónde tiene que llamarse, ya sea la víctima o cualquiera que tenga conocimiento. Y parece ser que el repunte, o yo particularmente creía, como juez lo creía, no tengo por qué tener otra información, y me ha resultado muy llamativo que el repunte en época de pandemia, testado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto por la unidad de Pedro, es la violencia doméstica, la violencia entre familias, interfamiliar. Pues es bastante llamativo. Como llamativo ha sido para mí, que yo desconocía esto, pues que desde el Ministerio del Interior existe esta preocupación con la creación de esa oficina para colectivos vulnerables, ¿no? Me ha resultado bastante llamativo la creación en sí de una oficina para desarrollar una protección como más especializada, individualizada para estos colectivos, ¿no? Así como pues, esa unidad central de participación ciudadana que mencionabas. Y de David, pues como ideas, me he quedado con el hecho de que la pandemia para el colectivo
de personas discapacitadas, pues la pandemia se ha erigido como una agravante de su situación de vulnerabilidad, sin duda. Traigo al caso, yo en Barcelona tengo la suerte de trabajar con una fiscal magnífica, pero que tiene una discapacidad para andar bastante acusada, o sea, anda bastante mal, ¿no? Por no decir. Y hace poco celebré juicios y me decía, te lo comento a ti, David, me decía, porque le comenté que iba a hacer esta webinar, y me decía que efectivamente que su situación se había visto agravada con la pandemia, porque ella necesitaba hacer rehabilitación, porque si no su situación pues eso, física se veía agravada, y que claro, a resultas de todos estos reales decretos leyes que se han promulgado, pues que le habían eliminado la posibilidad de ir a hacer rehabilitación. El taxi no se consideraba como un servicio esencial para una persona con discapacidad, con lo cual al principio no tenía rehabilitación y cuando lo tuvo no podía coger taxi. Era una situación un poco extraña, ¿no? En definitiva, no se había pensado en que hay personas discapacitadas que necesitan el taxi porque es una necesidad, es un servicio esencial el que reciban esa rehabilitación en tiempos de pandemia. Llamó la atención, por tanto, de esa falta de asistencia médica y me ha resultado muy curioso el tema de lo que consideramos los medios telemáticos, ¿no? Que parece como que ya con los medios telemáticos lo vamos a solucionar todo, podemos sobreponernos a todo, incluso a una pandemia, porque ya podemos hacer juicios telemáticos, podemos hacer de todo, pero no olvidamos de que esos medios telemáticos pues, no son accesibles a todo el mundo. Ha llamado la atención David sobre eso, ¿no? Es verdad que Zoom y Skype, creo que decías, pues puede que hayan puesto solución a ello, pero no todo es Zoom y Skype. Hay muchos más sistemas a través de los cuales pues, estamos funcionando el resto de la sociedad y que quizás pues, tenemos olvidados, ¿no? Tenemos olvidados esos medios para articular esos medios para los colectivos discapacitados. Me ha llamado la atención esto, también la figura del facilitador. Yo ahora mismo en la jurisdicción de familia tengo menos traductores, pero algunos necesitamos muchas veces porque efectivamente mucha gente con discapacidad pues contrae matrimonio y se divorcia, con lo cual pues es muy probable que en algún momento necesite un facilitador y la verdad es que me ha llamado mucho la atención el hecho de saber que podemos acceder de esa manera tan fácil por el convenio que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial con el Plena Inclusión, ¿no? de octubre del 2018. Bueno, estas son las cosas que yo recuento así como ideas. No sé, los ponentes, si a resultas de las brillantes exposiciones de sus compañeros se le ocurre algo que puedan aportar. Bueno, yo quería referirme a hablar, hacer algunas anotaciones a lo que ha dicho David, con el que obviamente estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Hay una víctima todavía más vulnerable, ¿no? Que es la víctima de trata o de prostitución coactiva con discapacidad. Eso ya es el top la leche. Con el que tenemos verdaderos problemas, ¿no? Y te estoy hablando ya no de personas que tienen una discapacidad por encima del 33%, que a veces es reconocido y por lo tanto tiene una especial consideración dentro del propio artículo legal 177 bis. Estoy hablando de personas con discapacidad, con algunas situaciones que todavía no llegan a ese tanto por ciento. Encontramos verdaderos problemas. Y no son verdaderos problemas para que se entienda que no hace falta en esos casos probar ningún medio cognitivo, es que ya la vulnerabilidad está establecida, ¿no? Por la propia situación de vulnerabilidad que tiene. Bueno, pues es muy difícil de explicar esto. Y es muy difícil encontrar recursos adaptados a personas que han vivido en un contexto de trata y de prostitución coactiva, por ejemplo, o de esclavitud también laboral, encontrar un marco de protección adecuado. O sea que es verdad que existe esa situación. Y quería también hablar de la prueba preconstituida. Nosotros
cuando se empezó a trabajar en la Ley Integral contra la Trata, desde Fiscalía se propuso una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no solo en relación a la prueba preconstituida de menores y de personas con discapacidad, sino también de otras personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Es decir, me parece una idea fantástica la de la prueba preconstituida, pero me parece una idea fantástica también, no solo para esos sectores que son reconocidos como vulnerables, sino también analizar para otros casos en los que reiterar la prueba en el acto de juicio oral es ya excesivo, ya es demasiado pedir. Yo no estoy de acuerdo que esta prueba suponga ninguna privación de derechos, lo digo porque en el chat se ha planteado una cuestión, ninguna privación de derechos para los investigados. De verdad, hay que hacer una adaptación. Es que la víctima también es un sujeto de derechos. Vamos a empezar a mirar, es que lo que dice David es verdad, es que no nos sabemos en la ley, no nos sabemos el estatuto de la víctima. No lo practicamos desde la Judicatura y desde la Fiscalía. Es que tenemos que conocerlo y no lo conocemos. Entonces, de verdad hay que hacer un equilibrio de derechos entre las víctimas, los investigados. Y no priva de ningún derecho, porque lo que hay que garantizar en la prueba preconstituida es el principio de contradicción. El principio de inmediación se salva con los medios tecnológicos que para eso están, las grabaciones. En esa prueba preconstituida se tiene que practicar con todas las garantías legales, en presencia de una autoridad judicial, con los abogados, con el fiscal, con los investigados si desean estar presentes. Con todas las garantías legales. Pero lo que no se puede hacer es someter de nuevo a una persona que ha sufrido daños inconmensurables y que además está en una situación de fragilidad extrema, a repetir esa misma declaración en policía, en instrucción y luego en el juicio. Esa prueba preconstituida debe poder ser reproducida en el juicio sin necesidad de volver a pasar la víctima por esta situación. Los investigados tienen derecho, las víctimas también, y los de sectores vulnerables todavía más. Entonces me parece fundamental esa reflexión. Y de verdad, como fiscales y como jueces, apliquemos la ley. Es que esta mañana, hablando con un fiscal, delegado de extranjería, permitidme esta observación, y hablábamos, digo, bueno, es que estas víctimas ya están judicializadas, es un atestado, son unas víctimas, unas potenciales víctimas de trata, que cuando ya ha sido judicializado el tema, estamos hablando de víctimas de trata en principio. Es el juez el que tiene que hacer la valoración de ese riesgo, y es el juez el que tiene que proveerlas de las medidas de seguridad necesarias. Y dice, ¿pero eso se está haciendo? Digo, lamentablemente no, ni lo estamos pidiendo ni se está haciendo, pero es que está ahí. Hagamos una reflexión seria, ¿de verdad estamos aplicando ese estatuto? Entonces, creo que nos tenemos que poner todas las pilas. Totalmente de acuerdo con Beatriz. El estatuto de la víctima de verdad es un hito legislativo, ¿no? Y lo que hay que hacer es aplicarlo. Yo de verdad os digo que algunos compañeros míos hay cosas que no conocen del estatuto de la víctima, sinceramente, ¿no? Y luego en cuanto a la prueba preconstituida, vamos a ver, respecto a la garantía de los derechos. Sí que es verdad que ha habido alguna sentencia del Tribunal Supremo que ha puesto en duda, en un caso concreto, el tema de la prueba preconstituida y que tenía que haber ido a juicio. Estábamos hablando en ese caso de una niña que ya tenía 19 años cuando tiene que declarar en juicio. Y ahí es donde el Tribunal Supremo pues, puso un poco en duda la eficacia, etcétera. Era un caso muy concreto, pero junto a esa sentencia hay muchísimas otras sentencias y muchísimas más del Tribunal Supremo que admiten perfectamente la prueba preconstituida, como no puede ser de otra manera, porque otra cosa está en la ley, ¿no? O sea, que es así. Y pensemos, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? O de personas con discapacidad. Y luego también podemos hablar un poco de, que esto vuelvo con Beatriz, el tema de la prueba preconstituida para colectivos vulnerables, en concreto con la trata de blancas. El tema de niños, personas con discapacidad. Si un niño ha sido objeto de abuso sexual con 6 años, cosa muy frecuente, ¿eh? No pensemos que los abusos sexuales se producen con niños adolescentes, no. Se producen con niños y a veces muy pequeños, incluso menos de 6 años también. Pero bueno, pongo un ejemplo, con un niño de 6 años que ha sido objeto de un abuso sexual. Dentro de inmediatamente después de ocurrido el hecho, pues puede recordar las cosas, más o menos, ¿no? Y para eso hace la prueba preconstituida, que garantiza el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque las partes pueden preguntar, y además preguntar, digamos, en directo. Es verdad que a través de la intermediación del perito experto, pero pueden preguntar en directo perfectamente a ese niño o a esa niña que ha sido objeto de abuso o agresión sexual. O sea que el principio de contradicción está garantizado, los derechos de defensa están perfectamente garantizados. Y pensemos qué garantía extra nos añade que 2 o 3 años después, fijaros, un niño de 6 años
y dentro de 2 o 3 años, con 8 o 9 años, le soltamos como un paracaidista en mitad de un juicio, con unos tíos entogados allí, con sus togas, con sus puñetas, con su no sé qué, algún abogado que le llama de usted al niño y todo, oye, usted sabe. O sea, entonces, bueno, el niño 2 años después, pero bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿No? Que es lo que tenemos que esclarecer. En esa declaración que el niño presta 2 o 3 años después, que es que literalmente no recuerda lo que le pasó, porque afortunadamente los niños, y no así los mayores, tienen esa ventaja enorme, que es que olvidan las cosas malas, ¿no? Los adultos nos cuesta mucho olvidar las cosas malas. Entonces, claro, por eso no tiene sentido, por eso está científicamente demostrado que la prueba constituida, personas con discapacidad y menores también funciona. Y en el tema de, y garantiza, por supuesto, todo el derecho, en el tema de la visión con trata de blancas, es que hay una cuestión, es evidente, por la experiencia profesional que tenemos Beatriz y yo y tantas personas que hemos abordado temas de trata de blancas. Y es un que... secreto, no lo digas, trata de blancas. Pueden ser negras y hombres. No, sí. blancas. Es verdad, me hace mucha gracia trata de blancas, además. Pero, tiene que ver con el siglo XVIII. Esa fue la primera manera de acuñarlo, es verdad. Sí, pero es desliz racista. Es que es como en el hígado una patadilla ahí. Sí. Es que se me deslizan viejos arquetipos, ¿no? Mentales. Bueno, entonces, el tema de trata de seres humanos y de prostitución forzada, ¿qué es lo que nos pasa tantas veces, Beatriz, y tú lo sabes? Que cuando llegan a juicio, el testimonio se desvanece. El testimonio se desvanece. ¿Por qué razones? Pues chico, pues unas las podemos imaginar, otras no las podemos imaginar. En fin, y a título solamente de curiosidad y anecdótico, la primera, hace muchísimos años, estaba yo en un juzgado penal, imaginaros, ¿no? Hace muchísimos años, la primera declaración de testigo protegido por videoconferencia la hice yo en mi juzgado cuando no estaba en la ley, ¿no? Montaron un pollo los abogados que no te puedes ni imaginar, ¿no? Que eso es ilegal, que no sé qué. La audiencia provincial afortunadamente confirmó la sentencia, ¿no? Entonces, porque se hizo declaración por videoconferencia desde una sede diferente judicial, claro, para evitar, digamos, que esa extorsión, ¿no? Que esa coacción se siguiera manteniendo hasta el momento del juicio. Entonces sí que también sería una cuestión muy interesante abordar con el tema de trata de seres humanos. También en el tema de trata y de prostitución coactiva, también a mí, y termino, me ha llamado mucho la atención 2 cosas. Una, que la víctima a veces, o sea, le cuesta tener conciencia de que es víctima. Es decir, a veces lo ve como algo, no digo que normal, pero por su situación, precisamente por su estación social, extranjeras que vienen de países con la explotación terrible y tal y cual, a veces no son, o sea, les cuesta ser conscientes de que, otras veces no, está clarísimo, ¿no? Pero a veces yo me he encontrado con eso, ¿no? Que ellas no lo veían tan extraño en un principio. Y luego también otra cosa muy curiosa es que las personas que en un principio han sido víctimas de trata y de prostitución coactiva son luego las que adoptan el papel de personas que coaccionan a los demás, ¿no? La madame, ¿no? Que trae de su país a otras, incluso a veces familiares, y es esa persona que ha sufrido la coacción la que pasa a adquirir un estatus, digamos, privilegiado, y entonces pasa ella a ser la coaccionadora, ¿no? Es una cosa también que me llama muchísimo la atención y sobre lo que podemos reflexionar. Bueno, yo, varias cosas respecto a esto último que has dicho, ¿no? Las víctimas de trata de seres humanos son invisibles hasta para ellas. Es decir, ellas mismas se culpan, muchas veces se culpan de haber llegado a esa situación, ¿no? Porque no pueden reconocerse que han sido engañadas, no pueden volver tampoco a sus países porque allí también son estigmatizadas, ¿no? Entonces es difícil que se reconozcan como propiamente víctimas de trata. Muchas veces oyes a personas que te dicen, bueno, al fin y al cabo aquí comen. Es decir, están explotadas, pero comen, es que en sus países ni comen. Eso mismo piensan ellas. Pero es que un Estado democrático y del derecho como el nuestro es para todos. Los derechos humanos son para todos. No son solo para los que pertenecemos a la parte buena del mundo, es para todos. Por lo tanto, estas personas, aunque sus países vivieran peor, tú no te puedes consentir que en el tuyo lo hagan. Y tienes que luchar porque en el suyo también. Por eso ellas no se reconocen como víctimas de trata. ¿Por qué hay muchas víctimas que posteriormente son verdugos? Bueno, pues por una sencilla razón, se produce una corrosión del carácter. Por eso también hay mujeres que, a pesar de ser liberadas de una red de trata, posteriormente ejercen la prostitución ya por cuenta propia. ¿Por qué? Porque ya están tan deterioradas
No se les ha dado otra posibilidad de vida, no conocen otro entorno. Es en el único que se sienten seguros, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto es una situación que también les sirve para subir dentro del escalafón de la propia red y que les libera un poco de la situación que han vivido. Eso no las legitima para hacerlo, ni las justifica. No están dentro del supuesto de exención previsto en el artículo 177. Pero hay que entender, por eso digo que la formación y la sensibilización de los profesionales y de la sociedad en general es fundamental. Es que si no lo entendemos desde dentro, si no vemos lo que viven ellas y cómo vivieron y de dónde proceden, no vamos a entender nada. Y vamos a seguir pensando que las mujeres que ejercen prostitución lo hacen porque quieren. Por cierto, mi hermana no, mi hija no y mi madre tampoco, ni yo misma. Pero ella sí. Qué curioso que estas personas que ejercen prostitución normalmente son de otros países. Por eso lo lleva la unidad de extranjería, porque son generalmente extranjeras, pero no extranjeras de países occidentales ni de Estados Unidos, no, no, no. Son extranjeras de países en situación de desarrollo o subdesarrollados. Qué casualidad, ¿no? Esto ya se nos debería encender un poco la bombilla. ¿Por qué yo, si tengo una opción mínima de tener una renta pequeña o vivir a costa de mis padres, no ejerzo prostitución? ¿Y por qué estas personas que vienen de Nigeria, de lugares deprimidos de Rumanía o de otros países de Sudamérica, ¿por qué la ejercen? ¿Es que tienen menos ética que yo, que nosotras? No, no, es que estaban en una situación diferente, de desigualdad extrema frente a nosotros. No tienen las mismas oportunidades. El decir que una mujer ejerce prostitución porque quiere, que yo no digo que no haya un sector muy pequeño, se calcula en un 3, un 5% de prostitución libremente aceptada, el resto no justifica que en España, y esto ya lo uno con una de las preguntas que ha habido, se permita el proxenetismo. Y se permite porque no está penalizado. Porque tenemos clubes de alterne donde sabemos que hay explotación sexual y víctimas de trata y no podemos hacer nada porque no podemos demostrarlo, porque no está regulado adecuadamente el proxenetismo. Ya no nos vamos a meter en la polémica de qué debemos hacer con la prostitución, ¿no? Que eso ya parece que en nuestro país es difícil de abordar, pero vamos a hacerlo algo más sencillo. Vamos a penalizar cualquier forma de proxenetismo. Cualquier persona que se lucre con la prostitución ajena debe de ser penalizada y debe ser castigada. Y no tenemos que demostrar además esa situación de abuso de vulnerabilidad, porque entre otras cosas, o sea, perdonadme, es que esto es una forma de violencia machista y así está reconocido internacionalmente, no solo por España. Mientras que no lo veamos así, pues seguirán existiendo, que me preguntaba uno de los participantes en el chat, que por qué había clubes de alterne y a ciencia y paciencia de todo el mundo. Pues por eso, porque no está penalizado todas las formas de proxenetismo. Solo aquellas que suponen abuso de situación de necesidad o de vulnerabilidad, violencia, intimidación o engaño. Y eso tenemos que probarlo ante una víctima que no tiene por qué colaborar, porque en el centro de la trata y de la prostitución coactiva está el miedo. Porque estamos hablando en muchas ocasiones de una delincuencia organizada y transnacional que mueve 34 millones de dólares anuales. Entonces, billones, perdón. Entonces, es que, claro, es que estamos diciendo, oiga usted, víctima, declare usted, colabore conmigo, salga usted del club y declare para que yo pueda actuar. No, mire usted, es que esto no se lo podemos pedir. Es que tenemos que erradicar el delito base, el delito de explotación. Y Pedro y Beatriz, ¿qué os parece, si queréis, bueno, es un debate, ya la insinuó Beatriz, el debate de si, digamos, legalizar la prostitución, no el proxenetismo, sino la prostitución, si eso beneficiaría o perjudicaría el tema de trata de seres humanos? Estamos fuera de tiempo, esto nos llevaría 2 horas. Yo estoy encantada, pero que lo diga el ponente, porque eso aquí entramos en un debate que ya te anuncio que yo no creo, hay cosas que deben estar fuera del comercio de los hombres, David. Es decir, de las personas en general, me refiero. Yo creo que nadie, por mucho que uno quiera ser un esclavo, nuestra legislación no lo permite, ¿verdad? Pues lo mismo. Es decir, tú no puedes regularizar una actividad en cuyo eje está una violencia clarísima y una explotación clarísima, porque si no es desconocer lo que es la idiosincrasia sexual de cualquier mujer o de cualquier hombre. Es decir, a mí me parece que lo único que hace la regularización de la prostitución es que de repente no dignifica a la mujer, dignifica a quien la explota, que los verdaderos proxenetas pasan de ser chulos y proxenetas pasan a ser empresarios del sexo.
¿vale? Lo que hay que dar a estas mujeres es recursos necesarios para poder capacitarse y poder tener una vida digna en otra sede laboral, ¿eh? Porque, como ya digo, la experiencia profesional así lo indica, el 90 y mucho % de las mujeres que ejercen prostitución, como mínimo, están en una situación de vulnerabilidad. No lo hacen desde un principio de igualdad y desde un principio de libertad. Y además hay una cosa, mira, que a mí me parece determinante. Cuando llevas trabajando en esto mucho tiempo, te das cuenta que mujeres que llevan ejerciendo prostitución durante años están en la más absoluta de las pobrezas. Siguen no teniendo un lugar donde guarecerse. No tienen dinero para sus hijos y están llenas de enfermedades. Eso te tiene que hacer pensar que ¿dónde se ha ido todo ese dinero? ¿Quién lo tiene? Los que verdaderamente explotan su situación. Lo único que vamos a hacer es limpiar la imagen de aquellos que las explotan. No lo hacen libremente porque no son tan tontas. No solo están sometidas a una situación de riesgo extrema, sino que además no las beneficia económicamente. Entonces, evidentemente, la postura no solo personal, sino también de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado y de la propia Fiscalía General del Estado, que así lo ha reflejado en sucesivas memorias, es no nos pronunciamos en torno a la prostitución, pero sí en cuanto a la penalización de cualquier forma de proxenetismo. No puede consentirse el lucro de la prostitución ajena. Yo quería añadir dos aspectos. El primero es en relación a lo que dice Beatriz, que es la investigación real de lo que puede ser el proxenetismo. Si recordáis, porque sois mejores juristas que yo, antiguos códigos penales hablaban de aquel concepto de tercería locativa, que recordáis muy bien. Yo creo que en esa investigación hay una parte de delincuencia organizada, como dice Beatriz Clara, donde diferentes convenios que la fiscal conoce también muy bien, como puede ser Palermo o Varsovia, intentaron diferenciar claramente las diferencias entre TSH, que es la trata, y TDM, que es el tráfico de migrantes, ¿no? A partir de esta clasificación ya empezamos a hablar de que el 318 bis no era suficiente, teníamos que generar, o el legislador tenía que generar el 177 bis, que consiguió de verdad mucha más eficacia en esa persecución, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz, que tenemos que caminar juntos y yo creo que la policía sabe perfectamente que es auxilio judicial y es una herramienta fundamental para ello. El segundo aspecto que quiero destacaros, que también ha dicho algo Beatriz, es el tema del clientelismo, el cliente, ¿no? El cliente en el tema de trata, pues en este debate que decía David, que nos llevaría tantas horas y seguramente tantas diferencias de criterio entre todos los que estamos aquí, no solo ponentes, sino también participantes, es que en este momento lo único que tenemos es esa infracción administrativa, que si recordáis se inició con verdaderas ordenanzas municipales y que hoy pueden terminar en la 4/2015, esa ley, en mi opinión, que es mi opinión mal llamada mordaza, que contiene un montón de conductas que nos permiten a la policía actuar. Ese recordatorio es el que os haría. Totalmente de acuerdo con la Fiscalía en ese sentido, utilizando los métodos que tenemos para diferenciar claramente el TDM y el TSH, sabiendo que el TSH son redes muy complejas y el TDM no lo son, sabiendo que el engaño no existe en el TDM y en el TSH es absoluto, y a partir de ahí empezar a caminar para las siguientes medidas, ¿no? Muy bien. Bueno, quizás vamos a darle un poco de entrada a las preguntas que han hecho nuestros videoyentes. Hay muchísimas. Imagino que la estaréis viendo. Yo he seleccionado algunas porque algunas de ellas incluso la habéis contestado vosotros sin necesidad de formularlas. Me llama la atención una pregunta que está dirigida a Beatriz y preguntan si no sería conveniente para adquirir el estatuto de víctima de trata pues que no se exigiera la denuncia de la víctima como ocurre en las situaciones de violencia de género y así beneficiarse de ayudas, asistencias sin necesidad de comprometerse o arriesgar tanto su integridad y su situación. ¿Qué piensa Beatriz?
Pues mira, yo, de hecho no se exige la denuncia, ¿no? Es decir, no se exige la denuncia. Es una pregunta intencionada que la hace mi amiga fiscal delegada de extranjería de Pontevedra. No quería decir quién la había hecho, pero... Sí, pero te digo que es muy importante porque ella sabe lo que está diciendo, ¿no? Teóricamente, obviamente, no es necesaria la denuncia de la persona, ni siquiera es necesaria para acceder a la protección que le brinda el artículo 59 bis, por ejemplo, de la Ley de Extranjería, ¿no? Que sin necesidad de denuncia ya le está prestando la posibilidad primero de un periodo de restablecimiento y reflexión para que medite si quiere colaborar o no con la Administración de Justicia. Y aun en el caso que decida no declarar, tiene la posibilidad de acceder a un permiso de residencia o volver a su país de forma asistida o, como digo, llegar a un permiso por causas humanitarias, ¿no? Por lo tanto, no es necesaria la denuncia de la víctima. Lo que pasa es que jurídicamente y también incluso para los fiscales estamos muy apalancados a la idea de que la víctima tiene que denunciar. Y aunque tú la veas atada y amordazada en un radiador, como lo hemos tenido en ocasiones, ¿no? Y golpeada por una persona, si ella dice que es que está ahí porque quiere, pues será que es porque quiere. Pues no, señor. Lo que nos dicen los organismos internacionales y la lógica común es que tenemos que trascender de lo que dice una víctima que está coaccionada. Es que la violencia, la intimidación, el abuso de una situación de necesidad es lo que está detrás de estas conductas. Pedir que reaccione diciendo, no, este es mi maltratador. De lo que tienes que dudar es de lo contrario. Tiene que cambiar el criterio respecto a una víctima. Cuando acudimos a la jurisprudencia en relación a la declaración de la víctima testigo, o sea, del testigo víctima, decimos, para que sea suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que sea coherente, que sea constante, que sea verosímil, que verdaderamente no haya ningún tipo de animadversión con respecto al investigado y que todo ello lleve a esta conclusión. Bueno, aquí tenemos que cambiar el concepto porque esa teoría, esa jurisprudencia parte de la base de dudar de la declaración de la víctima cuando está implicando a alguien en la comisión de un delito. En este caso, cuando tú estás viendo que los indicadores básicos que están reflejados en normativas internacionales y nacionales, cuando los indicadores básicos de que esa persona es víctima, como por ejemplo, está en una situación de penuria física evidente, vive en una situación de acuartelamiento, no tiene documentación a su alcance, no tiene dinero, no habla el idioma y sin embargo está sometida, por ejemplo, a ejercer prostitución, esos son indicadores, por ejemplo, básicos. Y ella te dice que está ahí porque quiere y ganando mucho dinero, tu inteligencia, la más normal de los pensamientos, te lleva a concluir que está mintiendo. ¿Para qué? Para, obviamente, quitar responsabilidad a este señor que la está amenazando constantemente y con el que tiene una deuda en la mayoría de los casos. Luego tenemos, primero, prescindir de la idea de la declaración de la víctima como requisito fundamental y de la inculpación al investigado por parte de la víctima como requisito fundamental para iniciar una investigación. Tenemos que potenciar investigaciones que se llaman proactivas, no reactivas a reacción, y buscar otros elementos de prueba que vayan en el sentido de conocer qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables al margen de la declaración de la víctima. Porque además estas víctimas cambian de criterio cada 2 por 3 porque también ven amenazadas a sus familias en el país de origen. ¿Cómo protegemos a la familia en Nigeria? ¿Cómo protegemos a la familia en China? ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Pues entonces no podemos exigirlas que nos presten toda la colaboración del mundo. Cuando tengamos esos recursos, entonces decimos, bueno, ahora ya tú nos ayudas. Por lo tanto, no es necesaria la declaración, porque no lo exige la ley. Es decir, es más, los convenios internacionales dicen lo contrario. Pero sí que es verdad que como juristas debemos desprendernos de esa idea que necesitamos una declaración inculpatoria de la víctima. Tengo que reconocer también que todo esto es un aprendizaje. Llevamos muy poco tiempo de legislación relativa a la trata de seres humanos y hemos hecho grandes avances en estos 10 años. Porque ya hay muchas sentencias, no una ni dos, que reconocen y, o sea, que condenan a determinados investigados, imputados, sin necesidad de la declaración de la víctima e incluso en contra de la exculpación que realiza la misma. Por otra serie de elementos de prueba, intervenciones telefónicas, intervenciones telemáticas, que demuestran lo contrario, ¿no? Entonces, no es necesario. Y además, otra cosa más muy importante, la víctima lo es con independencia de que exista un procedimiento judicial y debe ser protegida si tiene indicadores y las autoridades competentes la han reconocido como tal a nivel administrativo, debe ser protegida igualmente. No es necesario un procedimiento judicial que a veces no se puede iniciar porque a veces ella no tiene datos para señalar quiénes son las personas que la han traído o que la van a explotar, ¿no? Entonces, digamos que tiene que haber
una mente más abierta, ¿no? Open mind, como decía antes, ¿no? Respecto a estos nuevos fenómenos que han surgido y que tenemos que ser conscientes de que exigen una modificación legislativa y jurisprudencial también. Una pregunta que me hacen para Pedro. Pregunta un videoyente que ¿cuál es la cercanía de esas unidades de las que hablaba, ¿no? Hablabas antes de la Unidad Central de Participación Ciudadana, que había una oficina en el Ministerio del Interior para preservar o para intentar fomentar o proteger a estos colectivos vulnerables. ¿Cuál es la proximidad de estas oficinas con estos colectivos vulnerables? ¿Es una protección, acción-reacción o existe un protocolo? Esto ya lo desarrollo yo. ¿Existe un protocolo de acercamiento para que esos colectivos vulnerables pues sepan que esas oficinas existen y que en el Ministerio del Interior se está pendiente? Las instrucciones de la Secretaría de Estado en relación a estos temas son siempre hacia abajo. Por lo tanto, nos encontramos que la Secretaría de Estado aúna un poco el trabajo de los dos cuerpos, en este caso por competencia territorial, Policía Española tiene pues, este tema muchísimo más desarrollado y eso provoca que nosotros en el día a día en la calle, en este caso la Unidad de Participación Ciudadana, desarrolle programas concretos. Os puedo contar que no solamente son conferencias en colegios o charlas explicativas, sino campañas como por ejemplo campañas con el tema de los niños y el tema de la tecnología. Ciberexperto es una de las campañas que tuvo muchísimo éxito. Os diría que por ejemplo el Twitter de la Policía Española tiene 3 millones de seguidores, es decir, más incluso que el FBI, y esto nos ayuda a establecer parámetros para ver dónde tenemos que tocar o preocuparnos mucho más de los asuntos, pero como os digo, el programa abarca todos los colectivos y se intenta llegar a todos los colectivos desde la escuela hasta los ancianos, etcétera, etcétera. Es verdad que tocando lo que expone Bea, es un problema más concreto con una unidad que en este caso es más concreta porque tiene elementos investigativos que son pues, muy específicos. Pero a nivel general en los colectivos intentamos llegar a todo este tipo de grupos a través, como os digo, de una figura que se llama delegado de participación ciudadana. Es un inspector o un subinspector de policía que, distribuido entre cada comisaría y distrito, zonas o barrios, intenta recabar toda la información. Vale. Y por último, para David, un compañero que yo lo identifico como compañero en el chat, son dos cosillas, ¿no? Pregunta o afirma que quizás al hilo de la lectura fácil, hablamos de las sentencias con lectura fácil, decía que quizás las sentencias no serán como son porque van dirigidas más bien a convencer a los abogados que a la propia víctima. Bueno, él lo afirmaba, yo lo hago a modo de pregunta más bien. Y luego respecto al tema de la prueba preconstituida, que hablábamos de los medios que existen, ¿no? Pues la grabación y tal, para no victimizar continuamente a un menor, a un discapacitado en un procedimiento. Preguntaba un videoyente si en estos procedimientos penales que son tan largos, que la investigación es bastante costosa, si no podría, para no ir en contra del principio de contradicción, etcétera, etcétera, pues que pudieran, si no sería conveniente que con la terapia adecuada para el discapacitado, para el menor, o con la ayuda, con el soporte, si no podría, en vez de hacer esa prueba preconstituida, pues sí se pasaría también con estas garantías el hecho de que pudiera declarar en más ocasiones. Bien, en cuanto al problema de la sentencia de lectura fácil, yo no estoy de acuerdo. Las sentencias no van dirigidas a los abogados. Las sentencias van dirigidas exactamente a... Bueno, tienen una doble dirección. Primero, las sentencias se dirigen fundamentalmente a las partes, no a los abogados, a las partes. Entre otras cosas, porque muchas sentencias, por ejemplo, las que dictamos la audiencia provincial, son firmes, ¿no? O sea, que contra nuestra sentencia no cabe recurso, con lo cual da igual que convenzamos o no convenzamos al abogado, ¿no? Digo, cuando son de apelación de un juzgado penal, por ejemplo.
Bueno, bien. Eso para empezar. Pero en segundo lugar, las sentencias van dirigidas directamente a las partes y también a la sociedad. Y también a la sociedad. Porque siempre que dictamos una sentencia, y yo hablo con muchos amigos abogados y tal, y que yo qué sé, qué duro ha sido con el acusado, la habéis condenado no sé cuántos años y tal. Y digo, hombre, es que claro, nosotros tenemos un acusado y tenemos una víctima. Entonces, si eres duro con el acusado, o si no eres duro con el acusado, a lo mejor estás siendo duro con la víctima, ¿no? Y luego, por otra parte, también nuestras sentencias, nuestras resoluciones trascienden. El mensaje que nosotros transmitimos a la sociedad es importantísimo, a veces más importante que el mensaje concreto que transmitimos a las partes. Y luego, otra cuestión, es que el tema de sentencia de lectura fácil es que son dos sentencias. Hay una, la oficial, para entendernos, entonces con eso, digamos, se satisface esa cuota de convencer a los abogados o facilitarles los medios a los abogados para que puedan recurrir, que sería la idea, ¿no? Y luego está la sentencia de lectura fácil, que es para entendernos, es un complemento, ¿no? Es un complemento que simplemente lo que hace es expresar en términos más sencillos aquello que ya oficialmente está marcado. Y luego la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona, la prueba preconstituida. Claro, no, es que el tema de la prueba preconstituida es que por esencia, en el caso de un menor o incluso una persona con discapacidad, es que hay un problema, digamos, de carácter físico o fisiológico o neurológico, como quieras, ¿no? Y es que después de X tiempo, el recuerdo que ese niño puede tener de los hechos sucedidos se pierde en su memoria, además de que puede ser un recuerdo evocado, un recuerdo inducido, un recuerdo alterado por las situaciones vividas con posterioridad, ¿no? Y aparte que, lógicamente, se produciría lo que se llama la victimización secundaria, ¿no? O la doble victimización de la víctima, ¿no? Es decir, a la víctima es que hay que ver, es que hay que ver la de veces que, o sea, cómo molestamos a la víctima. Le citamos, o sea, en un procedimiento normal, y eso que el estatuto de la víctima dice claramente, es que lo dice, que a la víctima se le molestará lo menos posible. O sea, no es, o sea, se evitarán reiteraciones de declaraciones a lo que sean absolutamente indispensables. Y si uno se pone a pensar, y todos los que tenemos experiencia en procedimientos judiciales, ¿cuántas veces se cita a una víctima que ha sido objeto de una agresión sexual? Encima digo de cualquier delito, pero en fin, de una agresión sexual es peor porque los recuerdos son más dolorosos, la situación emocionalmente es más complicada. Pues puede pasar 7, entre visitas a comisaría y a juzgado, o sea, 7 veces en el mejor de los casos. 7 veces, pues yo lo he contado, ¿eh? Yo lo he contado. O sea, y salvo que acudamos a este sistema de la prueba preconstituida, o sea, es que el peregrinaje a instituciones como comisaría, juzgados, etcétera, es que es terrible, ¿no? Es terrible para la víctima. Entonces yo no creo, sinceramente, que estamos hablando de menores o de personas con discapacidad, incluso también de otro tipo de colectivos vulnerables, ¿por qué no, no? Pero no creo que, y coincido con Beatriz, no creo que esto sea una merma de los derechos de los acusados e investigados, pero en absoluto. Y otra cosa muy importante, quería decir esto. El tema del facilitador, que legalmente tiene, digamos, su acogida a través del derecho a acompañamiento, se está trabajando para que también tenga acogida legal, o sea, no habría obstáculo para implementarlo, ¿no? Para establecerlo. Pero bueno, legalmente no está establecido también con respecto a los investigados o acusados que sean personas que sufren discapacidad, que también los hay. O sea, no solamente hay víctimas discapacitadas, sino que también hay investigados, imputados, denunciados, acusados, incluso condenados con discapacidad. Y también la figura del facilitador sería ampliable a ellos por un elemental derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Muy bien, pues esto daría para mucho más. Os puedo asegurar que hay muchísimas preguntas, muchas más de las que os he hecho. Si tuviera que hacer un resumen de lo que han sido vuestras posiciones, evidentemente no podría, porque han sido brillantes, extensas y muy acertadas. Quizás haciendo una pincelada de lo que habéis dicho cada uno de vosotros, llamo la atención sobre Beatriz, sobre lo que ha dicho Beatriz, esa necesidad de regular el proxenetismo, de penalizarnos en todas las circunstancias. Creo que es el talón de Aquiles
y, como lo es, que las víctimas deben de ser consideradas como sujetos y titulares de derechos y no como meros instrumentos para el correcto desarrollo de un procedimiento penal, para conseguir una investigación como si ese fuera el objeto. Evidentemente es el objeto, pero no podemos olvidarnos de que ellos son los titulares de los derechos que han sido conculcados. También resumiría un poco en la exposición o llamaría la atención sobre el hecho de que la trata no afecta en igualdad de números a hombres y mujeres, sino que en su mayor parte suelen ser a mujeres, y a mujeres que ya de por sí están en una situación de vulnerabilidad, la mayoría extranjeras, con vulnerabilidad económica, social, etcétera, etcétera. Y por tanto, las medidas que se deben de adoptar y que debemos de ofrecer, pues tienen que estar o deben de ser sensibles desde el punto de vista del género. No se pueden adoptar medidas genéricas, sino en atención a quien sufre en su mayor parte este problema. De Pedro llamo la atención, pues os resumo, en el hecho que decía yo antes, ha sorprendido que el hecho de que ese repunte en época de pandemia pues no haya sido la violencia de género, sino la violencia doméstica, y francamente ha sido muy llamativo y muy positivo para este moderador pues detectar ese interés y esa preocupación por parte del Ministerio del Interior por este colectivo, el colectivo vulnerable, con la creación de esa oficina para colectivos vulnerables en el Ministerio del Interior, y con esa actitud proactiva de la Unidad Central de Participación Ciudadana para la persecución de los delitos frente a estos colectivos y, por lo tanto, para su protección. Y de la exposición de David, pues pongo de relieve pues eso, que el colectivo de discapacitados en época de pandemia evidentemente ha sido un colectivo doblemente o ha sufrido doblemente, porque ya de por sí parten de una vulnerabilidad bastante acusada, desafortunadamente no con todos los medios que debieran a su alcance, y en época de pandemia, con estas limitaciones que hemos sufrido por el estado de alarma, pues se han visto aún más, si cabe, perjudicados, desde a esa imposibilidad básica de dar un paseo, que para cualquier persona en condiciones normales es necesaria, pues cuanto más para personas que forman parte incluso de su terapia, como esa falta de soporte con los centros educativos. No estamos hablando solamente de personas que tienen una discapacidad pequeñita o menor, que a lo mejor pueden entender ese confinamiento, sino personas que necesitan ese soporte, necesitan esas rutinas, y de pronto se han visto interrumpidos y afectados. Me quedo con el hecho de que tenemos que poner la nota sobre el hecho de que los medios telemáticos son muy interesantes, son muy necesarios para la sociedad en la que estamos en la e-sociedad, somos todos ya, somos todos millennials, pero desafortunadamente el colectivo de discapacitados necesita que esos instrumentos que son tan ventajosos pues tengan un acceso real y efectivo para ellos. Y si no, pues tendremos que tomar nota y articular medios alternativos pues, para evitar esa limitación. La figura del facilitador, tomo nota, y me parece fantástica. Y respecto a la prueba preconstituida, pues sinceramente creo que ya estaba regulada, como decía David, pero creo que debemos de insistir más, si cabe, en el hecho de no victimizar secundariamente a nadie, pero mucho menos a menores o a colectivos de discapacitados, puesto que efectivamente debemos de preservarlos. Creo que este es el resumen. No es un resumen porque vuestras exposiciones han sido mucho más amplias, mucho más acertadas. Quizás ya estamos acabando y os doy, como en los juicios penales, la última palabra, por si queréis decir algo más que se vaya a quedar en el tintero. Beatriz.
Solamente agradecer de nuevo que me hayáis invitado y decir eso, ¿no? que son las grandes olvidadas de nuestros procedimientos judiciales y que por favor tengamos en cuenta a las víctimas y que garanticemos sus derechos, que ya fueron privados de ellos anteriormente. Y nosotros somos los que estamos aquí para reponerles y conservarles de nuevo en esos derechos. Pedro, tu última palabra. Pues, daros las gracias por la invitación, porque al fin y al cabo es una de las pocas o de las primeras veces, como me decía Rosa, la juez de Madrid, que la policía tiene cabida, ¿no? Y nos dais la oportunidad de ponernos voz y cara, y deciros que muchísimos policías tenemos claro que una de las misiones es el auxilio judicial y que estamos para que intentéis aprovechar nuestros recursos para conseguir los objetivos de la justicia, que al final son los nuestros. David. Yo, señor juez, que estoy de acuerdo con lo que ha hecho mi abogado. Pero más aparte, coincido con Beatriz y con Pedro, ¿no? El tema de la protección a la víctima es absolutamente fundamental y que el Estatuto de la Víctima, con todas sus limitaciones y todas sus imperfecciones que tiene, evidentemente, pero sí que conviene que ya lleva bastantes años de vigencia, ¿no? Prácticamente 5 años, pues que se empiece a aplicar ya de manera, digamos, generalizada por parte de jueces y tribunales, también por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues cierro esta webinar. En primer lugar, quiero agradeceros a vosotros, a los 3 ponentes, vuestra participación. Ha sido una participación, unas ponencias pues, muy interesantes, como no esperábamos menos. Sois ponentes muy potentes y estamos muy contentos que hayáis aceptado nuestra invitación. Esta webinar ha sido interesante, como lo han sido las 3 anteriores, y no puedo sino agradecer nuevamente a los videoyentes que han querido participar con nosotros en este proyecto, que abre tantas puertas y que acerca posturas, pareceres y enriquece conocimiento. Ya te digo, máxime teniendo en cuenta pues, los ponentes de la cata que hemos tenido en las 4 sesiones. Os invito a vosotros, ponentes, a vosotros, videoyentes, a que sigáis participando en nuestras aventuras que desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a buen seguro os vamos a proponer. Da pena decir adiós, cerrar un ciclo, porque estamos encantados con las webinars, como están resultando y el interés que han suscitado, pero en este caso me atrevería a decir que nos da alegría, porque la experiencia no se puede valorar sino de manera muy positiva y es un acicate para continuar en este camino de aproximación de la justicia a temas de actualidad desde otra perspectiva que no sea la que normalmente hacemos los jueces, que es la exclusivamente jurisdiccional. Voy a traer y voy a tunear una frase que dijo en la primera webinar el filósofo que tuvo a bien participar y la voy a tunear porque no la dijo exactamente así, se me ha ocurrido a la par que iba hablando, y es que la justicia es la fuerza de la razón y si no es justicia, si no se practica justicia, es la fuerza de la sinrazón. Quedémonos con eso y nos vamos viendo. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós a todos. Gracias y adiós. Adiós, adiós a todos. Adiós. Hasta luego, a la próxima. Adiós.